Gracias, señor presidente. Gastan a manos llenas. Gastan a manos llenas. Tenemos un presupuesto que los datos son clarísimos, que decrece, y una diputada cree que es conveniente decir que es que aquí hay un crecimiento del gasto. Es precisamente esa era la posverdad. A mí me daría pena, la verdad, porque no es cierto que aquí el gasto está creciendo porque el Estado esté gastón, porque la administración sea gastona. Eso es una mentira. Cuando hablamos del gasto corriente y nos ponemos a ver el comportamiento que está teniendo, tenemos que darnos cuenta que es que ahí entra el pago de deuda. Y efectivamente es con deuda que se está financiando la operación del Estado costarricense. No es que es una administración que está gastando más de la cuenta, cuando aquí los datos nos dicen con toda claridad que si quitamos el crecimiento en deuda y quitamos el crecimiento por concepto de pensiones, este presupuesto decrece en 0,8%. No es un presupuesto holgado o hecho para un gobierno gastón. La falta de una política en el tema del Plan Nacional de Desarrollo tiene que ver porque el Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento que tiene un gran nivel de tecnicidad. Y eso pasa pues por cómo está diseñado nuestro sistema de planificación, pero también por esa discusión que hemos estado dando acá sobre la necesidad de que sean plurianuales los presupuestos. Vamos a aclarar algunas cosas. Cuando vemos el comportamiento del gasto corriente, efectivamente hay un crecimiento, pero cuando lo desglosamos nos damos cuenta de que ese crecimiento es en la inversión que se está haciendo de deuda. Y aquí lo dice además la Contraloría: el gasto corriente presenta un aumento de 5,7% del presupuesto ajustado al 31 de agosto del 2018, siendo el crecimiento más bajo de los últimos años en este tipo de gasto. Títulos como el servicio de deuda y regímenes de pensiones impulsan el comportamiento creciente del gasto corriente. Esto lo ilustra el hecho de que si se excluye el servicio de deuda, el incremento del gasto corriente respecto al presupuesto ajustado de 31 de agosto sería de 2,1%, 3,6% menos de lo que está creciendo en este momento. Considerado en su conjunto, y si además se excluye el título de regímenes de pensiones, dicho crecimiento solo alcanzaría el 0,3%. Eso viendo solo partida de gasto. Entonces, yo realmente me pregunto si uno se siente aquí en la licencia de venir a mentir por ser diputado o diputada de la República, de inventar datos. Y esto es otro episodio como el que vimos de las camionetas que dijeron que se compró el presidente cuando eran los carros de seguridad para el Estado. La llamada bestia que había donado el gobierno de Estados Unidos. Ese es el tipo de ejercicio legislativo que estamos aquí haciendo, porque aquí la verdadera discusión de fondo que hay es que este es un Estado que tiene un presupuesto sumamente rígido y que nosotros necesitamos tener las herramientas de ley para poderle quitar esa rigidez. También que este es un Estado sumamente endeudado porque los ingresos tributarios son por mucho insuficientes para sostener la actividad del Estado. Insuficientes. Y además que esa posibilidad de poder limitar el gasto, que aquí se hizo con una forma rigurosa, pasa por límites, que es que las asignaciones están dadas por ley. No podemos venir aquí a señalar hacia Zapote, a decir, es que ustedes no hacen un esfuerzo de contención del gasto, es que ustedes no hacen un esfuerzo de ordenamiento de las finanzas públicas, si es acá donde esa discusión se tiene que dar y se dará en pocos días. Y esa discusión pasa por el 20.580. Ese es el instrumento de ley que tenemos para poder hacer esas modificaciones, para poder quitarle algo de rigidez a los presupuestos de la República, para poder tener medidas que a largo plazo hagan que el crecimiento del gasto deje de crecer a la velocidad que está creciendo. Ese es un ejercicio de seriedad con el oficio que nosotros tenemos. Es que no nos luce, diputados y diputadas de la República, venir aquí a señalar para cualquier otro lado sin verse en el espejo. Si aquí se ha estado postergando decisiones en materia fiscal y en materia de ordenamiento de las finanzas públicas, se le rehuye
a esa posibilidad. Y como dice la diputada Hernández con toda claridad, usando pretextos sin medir las consecuencias de no tomar decisiones que tendrían un impacto muchísimo mayor. No pasar el 20.580 diciendo que es que un 1% de canasta básica afectaría a las personas vulnerables. Bueno, hay mecanismos de devolución contemplados en el proyecto, precisamente tendría un impacto mayor que la pobreza que se está proyectando podría generar. Ayudaría a más personas a salir de la línea de pobreza, eso no está contemplado en los estudios que están ahorita publicados. Y además todavía hay más posibilidad de qué hacer con esa devolución que se estaría haciendo. Hay posibilidades para que demos aquí una discusión de cómo podría el Estado acompañar mejor a esas familias. Pero lo que este Estado no se puede seguir permitiendo es un crecimiento vegetativo de las planillas del Estado. ¿Y cuáles son las acciones que se están tomando? Si aquí tocamos empleo público y los mismos que vienen a rasgarse las vestiduras de crecimiento del gasto no quieren ayudar a resolverlo. Esa responsabilidad es de esta Asamblea Legislativa y la ha postergado durante muchísimo tiempo, pero no la va a poder postergar más, porque las consecuencias ahí sí serían inminentes e implacables. Y se llevarían a las personas más vulnerables serían las que llevarían las peores consecuencias de una situación como esa. El esfuerzo de contención del gasto está contemplado en el 20.580. La posibilidad de tener soluciones estructurales a un crecimiento vegetativo. También la posibilidad de tener una ejecución presupuestaria con mayores criterios de eficiencia, donde además el incentivo salarial esté ligado al desempeño y al cumplimiento de las metas institucionales. Esas posibilidades están ahí contenidas ya en el proyecto de ley. Pero no es aquí viniendo a decir que porque el Estado está pagando cada vez más en deuda, es que es un gobierno gastón, porque eso es mentira. El gasto operativo no está creciendo, ni siquiera alcanza al porcentaje de inflación. Y el porcentaje de inflación sí se está introduciendo, por supuesto, en la partida de remuneraciones, porque por supuesto estamos obligados por ley además a hacerlo. Entonces, si vamos a analizar este presupuesto, que sea un ejercicio riguroso, serio, que sea además un ejercicio de responsabilidad, porque el presupuesto de la República lo que nos demuestra es el estado de las finanzas públicas. Nos demuestra la enorme necesidad de endeudamiento, 50% de este presupuesto pagado con deuda. Nos demuestra además el enorme costo que tiene la deuda para el Estado costarricense. Nos demuestra además la crítica situación con respecto a esos crecimientos vegetativos. Si el servicio de deuda, si el presupuesto se está financiando con deuda y además estamos usándolo para pagar un 41.6%, se va al servicio de deuda, aquí lo que tenemos que pensar es cómo el Estado va a depender cada vez menos de deuda, porque además esa deuda, como este es un país que le cuesta mucho resolver y que tiene tantos años pateando la bola, entonces la deuda cada vez es más cara porque efectivamente se vuelve más difícil que nos presten, porque ¿quién le presta a alguien que ni tiene capacidad de pagar ni hace por dónde buscar nuevos ingresos en su familia? Entonces nos prestan caro. ¿Pero eso qué? ¿Y entonces qué hacemos cuando vemos eso y analizamos? La conclusión es que el gobierno se gasta mucho. Esa es la conclusión de un estudio del presupuesto de la República. La conclusión es que allá en Zapote, y nada que ver con lo que pasa en Cuesta de Moras. No démonos cuenta, compañeras y compañeros, aquí quedan pocos días para que este país tome una decisión crucial. Y no pasa por, ¿tienen los votos o no tienen los votos? No, ese no es el dilema. El dilema es qué es lo correcto hacer. No se ha presentado otra alternativa aquí. Yo no he visto el proyecto de ley que realmente signifique una alternativa en el ordenamiento de las finanzas públicas, una discusión real sobre el tema de los crecimientos vegetativos del gasto, una discusión sobre el desenganche
de las obligaciones y la rigurosidad que tiene el presupuesto de la República, ese debate aquí no ha sido planteado de otra forma que no haya sido por el 20.580 que hemos revisado y que hemos visto cómo se ha elaborado con rigurosidad, con un estudio de la realidad de estos números, de un país que está pagando su gasto corriente con deuda. Y lo está pagando desde hace muchos años. La operación diaria del Estado, como que la operación diaria de mi hogar, yo tenga que pagarla con una tarjeta de crédito que ya tengo sobregirada. Es que esas son decisiones que se resuelven por el diseño de la ley, y la ley se hace aquí, no se hace en Zapote. Ahí se ejecuta la ley y se han ejecutado directrices que le han dado un nivel estricto de control a las erogaciones que hace el Estado. Y aun cuando no está todavía el Plan Nacional de Desarrollo, se introdujeron cuáles eran las metas y los ejes de acción que iban a estar guiando esta administración. Hay objetivos. Y entre esos objetivos está el atender con seriedad la discusión del estado del gasto de Costa Rica. Pero eso pasa por la Asamblea Legislativa de la República, por las y los diputados. Porque el aplauso fácil no es lo que va a evitar a este país una situación gravosa. Porque la incertidumbre de la cantidad de votos y esa discusión que recorre todos los días no pasa por, si ya los tienen, no. Aquí la discusión es cuál es la decisión responsable a tomar, si es el instrumento de ley que tenemos, si se le ha dado un largo debate, si hubo espacio para la enmienda, si es el instrumento que logra llegar a esta fase al plenario. Si sabemos que la ausencia de esa medida tendría un impacto muchísimo mayor en términos de generación de pobreza, si incluso no sabemos las dimensiones que podría tener el no pasar el 20.580, si ha sido incapaz de proponer otra ruta de acción real, no un tiempito para ganar la posibilidad de unos días más para el Estado mientras vemos qué hacemos. No, una solución real que represente una verdadera alternativa. No vengamos aquí a decir que es que aquí hay un gasto irresponsable. Porque en primer lugar, del todo no es cierto. Y en segundo lugar, es irresponsable no asumir lo que nos toca aquí, en esta curul. Aquí es donde se toman esas decisiones. Esas son las herramientas que tenemos ahorita para dar realmente este debate. Ha puesto el gobierno de su parte, ha hecho un ejercicio, las directrices están ahí contenidas, se han venido a presentar las medidas de contención del gasto, de reactivación económica, de ordenamiento. Y aún así, todos los días sale a reiterarse el reclamo por noticias que han estado ahí durante días. Ah, no, es que yo no voto el 20.580 porque no hay medidas de reactivación económica. Y se anunciaron hace 2 meses ya. Ah, no, es que no hacen contención del gasto y la posibilidad de hacer una reducción del gasto pasa por diseño de ley, contenida en el 20.580. Aquí es hora de hacer un examen de responsabilidad propia. Yo también celebro el ejercicio responsable que se hizo en la Comisión de Hacendarios y el nivel de debate que hubo ahí. Pero no celebro el nivel de debate que he visto aquí, en algunas, por dicha, no en todas, pero en algunas participaciones. Nosotros tenemos una responsabilidad, pero además reconozcamos que aquí lo que dice un diputado de la República importa. Porque si uno cree que no importa, que uno se levanta aquí y dice algo trascendental y que no tiene un impacto, no genera una incertidumbre en los mercados, si viene aquí a anunciar situaciones ruinosas,
Entonces, ¿para qué estamos aquí en la Asamblea Legislativa? Creemos que esto es un puesto sin trascendencia. Yo no sé qué certeza genero en los sectores inversionistas. Yo no los conozco personalmente, ¿no? Pero sí sé la responsabilidad que tengo, porque eso es básico del libro. La incertidumbre en economía crea realidades. Eso es del libro, Introducción a la Economía. Venir aquí a anunciar que un mecanismo no es seguro, que tiene estas incongruencias, que esto, que el otro, que no gasten, decirle a la gente que no gaste. Bueno, y si un par de gente no se hace caso, eso tiene consecuencias. De hecho, ya se ven consecuencias cuando la gente no gasta. Si este año tuvimos una menor recaudación justamente por eso. Vivimos una situación extraordinaria de altísima incertidumbre, no solo por la huelga. La gente tiene preocupación porque no está segura de que las y los diputados de la República van a tomar la decisión correcta y de si esa suma va a alcanzar. Y uno no puede estar en su curul haciendo cálculos. ¿Me ocuparán a mí? Porque si no me ocupan, me hago a un lado. No, aquí el cálculo es ¿qué significa mi voto? Es un ejercicio de responsabilidad. ¿Qué significa mi voto? ¿Qué significa ante la situación de las finanzas del Estado? ¿Qué significa ante este crecimiento exponencial de la deuda? Esa ruta explosiva que decía la diputada Hernández Sánchez. ¿Cuál es mi aporte? He propuesto algo. Somos una Asamblea Legislativa además particular, diversa. Ningún partido tiene una mayoría que le permita alcanzar sus objetivos por cuenta propia. Le toca poner en común con otras fuerzas, generar alianzas y así hacer las sumas. Esa es una realidad. Y eso nos ha puesto en la obligación de ver cuáles son las sumas posibles, cómo se generan las mayorías y cómo se puede avanzar. Y en esto cada quien tiene que poner también su peso de responsabilidad. A estas alturas del debate, lo que corresponde es ver dentro de la opción existente como solución, la única opción existente como solución, cuál va a ser mi papel. A mí me preocupa que sigamos dando discusiones sobre el presupuesto de la República sin hacer realmente una reflexión de fondo sobre el estado de las finanzas del Estado. Y espero que esto sirva de algún modo, el ver las entrañas de este presupuesto. Menores ingresos tributarios en un 12,8% del PIB. A pesar de que hay un menor crecimiento de plazas, a pesar de que hay un esfuerzo de contención del gasto, el presupuesto crece en 17,5%. Crece en 17,5%, de lo cual, si quitamos la deuda, es solo un 1%. Si quitamos las pensiones, más bien decrece al 0,8%. Es que esto nos tiene que dar una guía del problema estructural que tiene este país. Gastamos más de lo que podemos, de lo que tenemos y de lo que tenemos posibilidad de generar. Y eso no se va a resolver de forma inmediata. Pero entrar a dar una discusión genuina, responsable, que vaya acompañada, ahora sí, de soluciones, es lo que le debe esta Asamblea Legislativa al país. Aquí no hay una esquina para esconderse. El llamado a la responsabilidad está a la vuelta de la esquina, tocará nuestras curules en pocos días, y yo espero que este ejercicio de preocupación que se ha expresado acá sobre cómo crece este gasto, que como he dicho, crece por pensiones y crece por deuda, de cómo además las medidas para el Ejecutivo son limitadas porque el 96,9% está asignado de forma rígida. Que esas condiciones, esa información sea nuestra guía para tomar decisiones, pero especialmente nuestra responsabilidad con nuestras conciudadanas y conciudadanos que están a la espera de ver cómo van a pasar diciembre. Y eso va a depender en gran medida de los resultados que dé esta Asamblea Legislativa en pocos días.
Muchas gracias, señor presidente, señora presidenta.